Estamos de regreso en el tercer bloque del programa Integración Nacional, esperando que venga Ramón. Y ahí viene Ramón y ha llegado, conforme dicen los amigos ahí de Capanga. Estábamos escuchando el tema de Ramón, una dedicatoria especial. Estábamos dando a nuestro compañero de la radio aquí por la 106.9 y www.reinacional.com.ar, que se ha preparado un informe sobre una de las reflexiones de Fidel en la que hace alusión, bueno, la Cumbre de las Américas, a Malvinas, ya no va a estar comentando. Pero previo a todo esto, el carpincho electrizado. Ahora, ustedes saben que ahora estamos filmando este bloque, porque siempre nosotros subimos las grabaciones de los programas o de algunos bloques en particular que seleccionamos y los subimos a la página web de la revista, en la sección de la radio. Ustedes pueden seguirnos vía, digamos, quienes quieren observarnos, lo pueden hacer a través de la página de la revista www.reinacional.com.ar. Entonces van a entender por qué es que le decimos el carpincho electrizado, por ejemplo. Ahí está, yo me corrí para que lo vean. Entonces ahí está Matías, que nos va a dar las vías de comunicación del programa para que la audiencia pueda comunicarse, contactarse con nosotros, darnos algún mensaje, comentarnos algo. ¿Cuáles son, Matías? Se pueden comunicar con nosotros al teléfono 155 26 71 96. También pueden comunicarse a nosotros a través de Facebook, a Programa Integración Nacional, o también vía Twitter en @internacional. Perfecto, esas son entonces las vías de contactación que tienen los oyentes de la 106.9 y por internet en la página web de la revista. Habíamos anunciado, entre otras cosas, en el primer bloque, otro de los temas que íbamos a estar debatiendo en este programa, que es respecto de una de las reflexiones de Fidel, de las últimas reflexiones que ha llevado, la última en realidad, concretamente, que ha llevado a cabo respecto de que se hace una defensa de Malvinas, pero también se plantea el asunto de la Cumbre de las Américas, Canadá, y cómo Canadá puede, digamos, termina siendo incorporada, digamos, cuál va a ser la opinión de Canadá, que tiene intereses justamente en explotación minera, y que está vinculada a Gran Bretaña y responde a los intereses de Gran Bretaña, pero que pretende decir que el bloque de América responde, digamos, debe estar en conjunto, en una política en conjunto de desarrollo y demás. Bueno, esto es lo que plantea Fidel sintéticamente en unas reflexiones, y nos va a estar contando, Hernán, nos va a estar contando más en detalles qué es lo que dijo Fidel Castro al respecto. La última reflexión de Fidel, las ilusiones de Stephen Harper, que parece ser el nombre del primer ministro canadiense. Habla de la OEA en general y de la cumbre de las Américas que se va a realizar y de la cual Cuba no participa. Y plantea ahí Fidel que se supone, digamos, que la OEA está integrada por países panamericanos, digamos, y que no sería lógico que países de Asia, de África o de Europa participasen en la misma. No obstante, parece ser que en la OEA, que se creó bochornosamente allá en 1948, sí participan países europeos. No directamente, pero sí mediante otros, digamos, mediante especie de colonias que tienen en países del continente americano. En ese sentido, plantea la tesis Fidel de que en realidad tal Stephen Harper, que tiene la potestad, digamos, de impartir, de ser el primer ministro, es una especie de enviado de la reina Isabel, en realidad, porque nunca Reino Unido planteó seriamente si era una colonia o parte del Reino Unido, Canadá, o si era un país independiente. Entonces, lo que está claro acá es que los intereses del Reino Unido están representados concretamente en Canadá. Por ende, en la OEA cuenta con la participación activa de los intereses anglófilos en estas reuniones que hace la OEA.
y que se ven plasmados a través de las posturas de Canadá. Y de la cual, obviamente, e insisten en el reclamo desde hace muchos años, Cuba ha sido excluida y reclaman, digamos, la participación. Y en ese sentido, Fidel dice que tanto los ingleses, digamos, a través de Canadá o los Estados Unidos no han dado una satisfactoria respuesta o no han planteado concretamente cuál es su posición respecto a las Malvinas y el conflicto que existe entre el Reino Unido y la Argentina. Y de Canadá es esperable, digamos, que no hayan hecho un planteo claro y que llamen así idílicamente a la paz entre ambos países, porque representan los intereses del Reino Unido. Y Estados Unidos, como socio desde muchísimos años, tampoco plantea con seriedad el asunto. Entonces sostiene que la única, digamos, alternativa que tiene Argentina de apoyo concreto está sobre la CELAC, organización que excluye tanto a Canadá como a Estados Unidos y donde se ven representados legítimamente los intereses latinoamericanos y no de las principales potencias otrora coloniales, ¿no? En ese sentido, Fidel dice con cierta sutileza que ni siquiera han pedido disculpas a los ingleses por el hundimiento del Belgrano. Digamos que con qué fineza el tipo sabe dónde pegar y dice ni siquiera eso. Y Canadá llama a la paz entre ambos países, siendo que la reina Isabel permite que haya una colonia que está donde tienen una base militar, la más grande fuera de Inglaterra, que es las Malvinas, y cómo pueden pretender la paz siendo que tienen una base militar de esas magnitudes fuera, digamos, en el continente americano. O sea, de ahí se entiende la postura de estos países que son muy contradictorias. Y por otro lado, señala Fidel cómo las mineras canadienses, que obviamente representan los intereses no solo de Canadá, sino del Reino Unido, siguiendo esta línea, se han metido en los países latinoamericanos a los efectos de saquear sus recursos naturales. Allí menciona, entre los países que más severamente se ven afectados por estas mineras, menciona a El Salvador, Costa Rica, Guatemala. Nosotros incluiríamos a la Argentina, y por qué no a la provincia de Mendoza, donde las multinacionales canadienses se llevan nuestros recursos, La Barria, por ejemplo. Y fíjate que ya el que acá, como en el bloque anterior, podemos encontrar una íntima relación de los intereses que están explotando en Malvinas con los intereses, digamos, el gobierno británico explotando en Malvinas, privándonos de nuestros recursos, y por otro lado los multinacionales canadienses, que representan los intereses también anglófilos, explotando los recursos en nuestro territorio más concreto, que es la provincia de Mendoza o la Argentina en su conjunto. Y de esto nadie habla, digamos. No está puesto en tela de juicio, no se ha puesto en tela de juicio suficientemente a estas canadienses que explotan nuestros recursos. Sí, a los que explotan en Malvinas, pero de la Argentina poco y nada se habla respecto a eso. Lo único que se ha hecho en materia de eso ha sido fomentar la creación de empresas provinciales que lleven a cabo la explotación de los recursos provinciales. Sin embargo, no han sido denunciados. Entonces tenemos al enemigo infiltrado adentro, no solo en la OEA, como plantea Fidel Castro, sino en el propio territorio, que así como la Goldman Sachs le cede 300.000 hectáreas a un grupo de ecologistas, las multinacionales canadienses se quedan con zonas exclusivas del territorio argentino, como por ejemplo en las fronteras cordilleranas, donde hay ríos y demás, y están bajo el control de estas multinacionales que se llevan el oro de la Argentina. Entonces tenemos enemigos infiltrados dentro del continente latinoamericano que deberían ser el enemigo común
más allá de Malvinas, digamos, de todos los gobiernos latinoamericanos, y dar un manto de claridad a esta situación que es la OEA, y de allí, digamos, cae de maduro la importancia que tiene la CELAC, que excluye justamente estos intereses. Entonces, en este proceso contradictorio también se ve a las claras un proceso de crecimiento de la integración latinoamericana y de perjuicio de estos sectores. Claro, bueno, y esto obviamente está en el marco de la actual crisis que está atravesando el sistema rentístico financiero y la aparición de, lo mencionábamos en el programa de ayer cuando hacíamos mención, cuando debatíamos y analizábamos la posibilidad de la creación de un banco del BRICS, del bloque del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tenían intenciones obviamente de generar crédito para estas economías, de generar obras de infraestructura y demás, a los efectos de hacer frente a la crisis actual y además obviamente rechazar a los organismos de créditos preestablecidos que no son más que los brazos financieros, los brazos de crédito de los países desarrollados, de los Estados Unidos y de los líderes de la Unión Europea, que son los que terminan exprimiendo las riquezas de los países en desarrollo, de los países que pretenden desarrollar sus economías en base a un proteccionismo por parte del Estado, a un proceso de industrialización. Este bloque que se expresa en Latinoamérica, que es a través de UNASUR o la CELAC, también es una expresión de esto que representa el BRICS, digamos, frente a la crisis o a un sistema de valores que estaba preestablecido pero que ha entrado en crisis a nivel mundial, y a un sistema político y a un sistema económico y a un sistema cultural. La UNASUR y la CELAC en este caso particular, es una respuesta frente y es una demostración del retroceso de los Estados Unidos y Gran Bretaña y del momento oportuno que estamos atravesando para poder continuar con la reivindicación sobre la soberanía de las Islas Malvinas, para poder denunciar y hacer frente a estas empresas transnacionales que vienen a saquear nuestros recursos, y a estos efectos es que también se torna importante esto que vos planteabas, la creación de las empresas provinciales de energía, pero también la creación, la conformación en la Argentina de esta organización federal de estados mineros, entonces la OFEMI, que también empieza a tener relevancia, y el Estado nacional y los estados provinciales que pretenden quedarse con también las ganancias. Y entonces, si bien es un proceso profundo, es un proceso, en fin, que tiende a poner en tela de juicio lo que hoy está preestablecido, que es que las empresas transnacionales vienen, se llevan nuestros recursos, extraen nuestra renta y nos dejan un agujero y todo contaminado. Y esta es la expresión de Canadá, Fidel Castro con su lucidez siempre denunciando lo que muchos argentinos no se animan a denunciar. Eso también es parte de nuestra responsabilidad, porque hoy la dirigencia política argentina no está haciendo lo que tiene que hacer en tanto las denuncias, en tanto las acciones concretas para que no se lleven nuestros recursos ni nuestra riqueza, y queda por ahí Cristina Fernández, la presidenta, queda en soledad muchas veces planteando la agenda nacional, pero la dirigencia política que la circunda y la oposición, con más razón, no dicen nada al respecto. Bueno, en la provincia de Mendoza se ve esa debilidad, digamos, la falta de cuadros políticos que entiendan la necesidad de acoplarse a un gobierno nacional que tiene una política respecto a los recursos naturales. Bueno, eso también está faltando hoy en la provincia, y que obviamente es responsabilidad de la dirigencia política provincial. A estos efectos es que se lanza el FRENACE, se organizan las distintas organizaciones que pretenden defender los recursos naturales y la soberanía energética, que forma parte, digamos, de la independencia cultural y económica de los países latinoamericanos. Es una muestra de que la situación está cambiando en la Argentina y en la provincia. Entonces, que lo diga Fidel es interesante, es importante, pero también es necesario que hagamos nuestra propia reflexión los argentinos y podamos avanzar sobre estos asuntos. Claro, el tema sería que no tengamos que citar a Fidel necesariamente,
que lo diga algún argentino. Bueno, seguramente lo dicen muchos, pero necesitamos también de que se tome conciencia del asunto, porque también para hablar de la minería es necesario hablar de los intereses en pugna, y si no, quedan por un lado los ambientalistas planteando que no hay que hacer minería, y si no, la posición de las canadienses, que sí hay que hacerla y en las condiciones en las que ellos lo hacen. Es necesario tomar conciencia con una actitud antiimperialista, si se quiere, y situando el imperialismo concretamente en estas empresas y decir qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, pero nosotros tenemos posición fundada respecto a eso y sostenemos la necesidad de explotar nuestros recursos naturales, cuidando el medio ambiente, por supuesto, eso está fuera de discusión, pero no porque seamos unos nacionalistas per se, de que todo lo tenemos que hacer nosotros, sino porque entendemos el saqueo que implica que empresas cuyos intereses están vinculados a Gran Bretaña, sobre todo, que es lo más grave, se lleven nuestros recursos, a la sazón las mismas que explotan los recursos en parte de nuestro territorio, que son las Malvinas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros planteamos que los recursos deben estar planificados por el Estado y en lo posible explotados por el mismo. Exactamente, en ese sentido es que aplaudimos la creación de las empresas de energía provinciales, la política que está llevando adelante el gobierno nacional, más allá de que pueda ser o no insuficiente, pero termina siendo un avance y poniendo en tela de juicio el status quo donde se llevan todo, digamos, es así de sencillo. Bueno, nos vamos en una pequeña pausa y enseguida vamos a regresar con el cuarto y último bloque del programa Integración Nacional, así que pausa y ya volvemos.